para hablar de cómo conseguir ese anonimato porque a tu audiencia le va a interesar mucho, porque seamos prácticos. Estamos hablando aquí y queremos que todo, no digo que sea legal, legal es todo, pero que sea family friendly, vamos a decir, o políticamente correcto. Pero en la práctica es cierto que muchos no pensamos así. Yo soy muy pro legalidad, la más absoluta legalidad por una cuestión práctica, porque la protección también incluye protegerte ante sanciones y demás. Es una visión holística de la protección del patrimonio. Y ese anonimato se consigue de muchas maneras. Por ejemplo, CRS aplica a empresas, aplica a individuals, aplica a diferentes figuras. Por ejemplo, hablando, porque esto también, lo del CRS es algo que aplica de forma transversal a todas las banderas. Por eso quería cerrar con eso. Si tú tienes una empresa, perdón, una cuenta en otro país de la Unión Europea, notifiques o no, recordemos, o sea, porque te pases de los 50.000 o no, tu país lo va a saber, porque esos países participan en el CRS, ¿vale? ¿Qué pasa? Que no todos los países participan en el CRS. Y aquí voy a ser muy práctico, en cuanto al consejo que doy, que es que si tú tienes dinero en una empresa, en una cuenta en un país que no participa en el CRS, ese dinero a la práctica es intocable, ¿vale? Georgia, que es un ejemplo que está muy de moda ahora con el tema del nomadismo digital, no participa en el CRS. Eso significa que si tú tienes, y vamos a hacerlo bruto, 1.000.000 de euros en una cuenta en Georgia, tu país no lo va a saber. La diferencia entre legal e ilegal aquí está en el origen de los fondos, no en ocultarlos o no. Si el origen de los fondos es lícito y puedes probarlo, porque en fiscalidad no se puede ser la mujer del César si no lo pareces también. Es fundamental. Hay que tener una capacidad probatoria muy grande y hay gente que lo lleva al extremo y aún así a veces genera problemas. Pero, ¿qué otro país no participa en el CRS? El mayor paraíso fiscal del mundo. Si tú tienes dinero en una cuenta en Estados Unidos, tampoco lo vas a ver tu Hacienda. Aquí podemos hablar de trazabilidad y de cómo llegó ese dinero hasta ahí. La cosa es compleja, evidentemente. Pero ningún banco estadounidense, tú tienes dinero en Chase, en JP Morgan o en donde sea, o en Interactive Brokers, o en Kraken, por utilizar empresas de diferente naturaleza. No van a informar a Europa como lo haría prácticamente cualquier país de la propia Europa, de Latinoamérica, incluso del sudeste asiático y demás. Casi todo el mundo participa en el CRS, pero siempre quedan reductos en los que puedes tener dinero sin que tu Hacienda lo sepa. Y a lo mejor eres un camionero canadiense que si tuviera el dinero en Estados Unidos, por ejemplo, habría podido seguir usándolo. Pero si tienes tu dinero en Canadá, de repente, hostia, no puedes usar tu tarjeta, no puedes pagar tus propias facturas hasta que Trudeau te las libere. Esto es muy grave y son paradigmas que nunca habíamos contemplado y que de repente se están dando. O que no te dejen salir de tu casa, o que no te dejen salir del país. Entonces, eso a nivel de cuentas, pero es que a nivel de empresas también lo puedes hacer. Si tú tienes una empresa en Estonia, esto viene muy al caso además. Emprendedores pequeños en España que en vez de articular su negocio con una SL, lo hacen con una empresa en Estonia. Y lo cuentan por YouTube y lo cuentan por Instagram diciendo, mira cómo consigo ahorrar todos estos impuestos. Bien, está mal. No solo está mal, sino que Hacienda lo sabe. Por eso hablé de lo de que te pillen y esperen 4 años para joderte. Si tienes una empresa en Estonia, la constituyes, que estamos ahora en marzo, pues en diciembre España va a saber que tienes una empresa en Estonia. Porque Estonia se lo va a decir. Entonces, si teníamos la posibilidad con las cuentas bancarias de utilizar el no CRS para alocar allí nuestros activos o nuestro dinero, a nivel de empresa hay otras formas de volar por debajo del radar, como por ejemplo no ser el titular real. A efectos jurídicos, que eso se traduce en no tener más del 25%. Si la empresa en Estonia la hacéis entre 5 emprendedores, de manera que cada uno tiene un 20%, Estonia no va a informar al país de residencia de ninguno de ellos de que esa empresa existe y es suya. Esto es muy interesante. Y no, bueno, me podría meter en un berenjenal de 3 pares de cojones. Digamos que con las empresas y con las cuentas
tener ese anonimato no solo es posible, sino que además es legal y, bajo mi punto de vista, deseable. Que era esto con lo que quería cerrar, que es un poco más práctico, así, a nivel de utilidad para los que nos oyen.